Buenas tardes, amigos de Comunidad Cristiana en Línea. Pues hoy es el primer domingo del mes de junio del año 2021 y algunos nos sorprendemos de la rapidez con la que se va el tiempo. Y puede que sintamos o no que el tiempo se va demasiado rápido, pero creo que hoy podemos dar gracias al Señor porque estamos siendo testigos de su gracia y de su misericordia al permitirnos ver aquello que muchos quisieron ver y no pudieron. Hoy estamos siendo testigos de cómo estamos volviendo a aquella normalidad que tuvimos antes de esta pandemia que nos ha azotado por poco más de un año. Y alabamos y glorificamos al Señor por su gracia para con nosotros al permitirnos llegar a este día y poder continuar dándole a Él la gloria y dándole a Él la alabanza. Y bueno, hoy también terminamos nuestra meditación que hemos venido haciendo en las bienaventuranzas que el Señor Jesús enseñó allí en Mateo capítulo 5. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la octava bienaventuranza, como les comentaba la semana pasada, porque esta octava bienaventuranza pues abarca los versículos 10 al 12. Así que vamos a continuar meditando en esta última bienaventuranza que dice de esta manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las cosas que podemos notar en esta bienaventuranza es el cambio de énfasis que hace el Señor Jesús respecto a sus oyentes. De manera general, el Señor se ha estado refiriendo a ellos usando la tercera persona del singular. En todas las bienaventuranzas anteriores vimos que decía bienaventurados los que. Pero en esta bienaventuranza el Señor cambia a utilizar la segunda persona del plural. Ahora el Señor dice bienaventurados sois vosotros, ustedes. Ahora se está refiriendo de manera muy particular y específica a sus discípulos que estaban en ese momento cerca de él, ¿sí? El Señor en esta bienaventuranza estaba previniendo a sus discípulos acerca de lo que harían los líderes religiosos de aquel entonces. Los iban a insultar, los iban a perseguir, iban a hablar mal de ellos, mintiendo en el nombre de Dios. ¿Sí? Sabemos que las más grandes persecuciones y las más grandes barbaridades se han cometido en el nombre de la religión y en el nombre de Dios, ¿sí? Pero Jesús está poniendo de relieve que estos dirigentes religiosos, al igual que los hipócritas líderes del Antiguo Testamento, que habían también perseguido a los profetas, iban a hacer lo mismo con los discípulos del Señor Jesús, ¿sí? La hostilidad de que serían objeto los discípulos es ya en esta bienaventuranza ya es
muy específica. El Señor Jesús dice que esto iba a suceder por causa de Él. Por eso en el versículo 11 dice, por causa de mí. Puesto que el Señor Jesús ha experimentado ya la oposición y la persecución, Él menciona que sus discípulos podrían esperar también ser perseguidos, ser vituperados, ser objeto de mentiras por causa justamente del Señor Jesucristo. Y entonces, en esta bienaventuranza, como podemos ver, el Señor Jesús ya no se anda con rodeos, y de manera muy directa, explícita y categórica indica que por causa de Él, sus discípulos, podríamos esperar tres cosas que finalmente apuntan a un mismo objetivo: cerrar la boca de quienes proclaman al Señor Jesús como el ungido de Dios para traer salvación a un mundo perdido y alejado de Dios. Así pues, entonces vemos en el versículo 11 que menciona tres acciones por las que los discípulos del Señor Jesucristo podríamos sentirnos bienaventurados. Una, el vituperio. La segunda, la persecución. Y la tercera sería que se hable mal de ellos mintiendo. Estas tres acciones, como lo mencioné anteriormente, tienen como fin hacer callar a los seguidores del Señor Jesús con el propósito de que no hablen de Él, que no hablen de su palabra, que no hablen de sus propósitos, que no hablen de sus mandamientos, en fin, que no hablen ninguna cosa que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Y fíjese, de acuerdo con el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las primeras persecuciones fueron instigadas por los líderes judíos, ¿sí? Posteriormente serían llevadas a cabo por gentiles, específicamente por el Imperio Romano, ¿sí? Pero durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino y Licino legalizaron el cristianismo, es decir, le quitaron la categoría de delito, el de ser cristiano. A partir de ese momento, la persecución contra los cristianos en el Imperio Romano pues se detuvo a partir del año 313, pero durante esos 2 siglos y medio las persecuciones se dieron de una manera intermitente, ¿sí? Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, y también hubo muchas otras de manera local, ¿sí? Pero todas las persecuciones, ¿sí? Todas las persecuciones dirigidas por líderes religiosos, ya sea o políticos o militares, han tratado de frenar al cristianismo, de frenar su crecimiento, y han tratado de detener la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. En la primera persecución que se menciona allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos lo siguiente, ¿sí? Ahí en el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban, que se dio
a causa de la primera persecución contra los cristianos. ¿Sí? Dice entonces que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego allí en el versículo 4, del mismo capítulo 8, podemos ver que dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? La persecución siempre ha tenido un lado bueno para la causa de Cristo, porque la persecución, como lo vimos ahí en el versículo 4, ha hecho que la causa del Señor Jesucristo avance y que crezca cada vez en lugar de menguar o de detenerse. Cada que ha habido persecución en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, ha hecho que la causa de Cristo avance y que crezca. ¿Sí? Durante las persecuciones del Imperio Romano sucedió lo mismo, ¿sí? Lo mismo que sucedió en la primera persecución. Los cristianos se multiplicaban. Durante las persecuciones del Imperio Romano, los cristianos, en vez de menguar, en vez de detener el crecimiento de la iglesia de Cristo, sucedía todo lo contrario, se multiplicaban. ¿Sí? Por eso el historiador Tertuliano escribía en el año 197, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Mientras más se riega, más crece. Y encontramos también esta misma idea, la encontramos también ya a la mitad del siglo segundo en el discurso de un autor desconocido que fue dirigido hacia el pagano Diogneto. ¿Sí? Este autor le decía lo siguiente: ¿no ves que los cristianos, arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor, no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Y un contemporáneo de Tertuliano, Hipólito Romano, escribía durante la persecución de Septimio Severo, o sea, durante la persecución de este emperador, él escribió lo siguiente: que un gran número de hombres atraídos a la fe por medio de los mártires se convertían a su vez en mártires. Eusebio, en su historia eclesiástica, escribió el siguiente testimonio de los que fueron llamados los mártires de Tebaid, Egipto. Miren y escuchen lo que estos mártires dijeron. Nosotros mismos, presentes en el lugar de la ejecución, constatamos que en un solo día eran muertos en masas grupos de sujetos, en parte decapitados, en parte quemados vivos, tan numerosos que hacían perder vigor a la hoja del hierro que los mataba, e incluso la rompían, mientras los verdugos mismos, cansados, se veían obligados a turnarse. Contemplamos entonces el brío maravilloso, la fuerza verdaderamente divina y el celo de los creyentes en Cristo, Hijo de Dios. Apenas
en efecto era pronunciada la sentencia contra los primeros condenados, otros desde varios lugares acudían corriendo al tribunal del juez declarándose cristianos, prontos a someterse sin sombra de vacilación a las penas terribles y a los múltiples géneros de tortura que se preparaban contra ellos, valientes e intrépidos en defender la religión del Dios del universo. Recibían la sentencia de muerte con actitud de alegría y risa de júbilo, hasta el punto que entonaban himnos y cantos y dirigían expresiones de agradecimiento al Dios del universo hasta el momento en que exhalaban el último aliento. Maravillosos, en verdad, estos cristianos, pero aún más maravillosos aquellos que, gozando en el siglo de una brillante posición por la riqueza, la nobleza, los cargos públicos, la elocuencia, la cultura filosófica, pospusieron todo esto a la verdadera religión y a la fe en el Salvador y Señor nuestro, Cristo Jesús. El testimonio de estos creyentes que fueron martirizados, que entregaron su vida por el Señor Jesús, y que nos muestra cómo el martirio para ellos era objeto de gozo, de felicidad, y que no solamente ellos se gozaban, sino que otros, cuando veían el gozo de ellos con el que iban al martirio, dice que se acercaban y se convertían en ese momento al cristianismo. Es algo verdaderamente insólito, es algo verdaderamente increíble, y esto nos muestra que solamente por el poder de Dios, alguien que cree en el Señor Jesucristo es capaz de pasar por la persecución, inclusive hasta la pérdida de su propia vida por la causa del Señor Jesucristo, pero solamente lo pueden hacer por el mismo poder y por la misma ayuda que el Señor le da en esos momentos de persecución. De manera que, como podemos ver, y como les comentaba la semana pasada, los cristianos de los primeros siglos consideraban o amaban la octava bienaventuranza. Ahora bien, miren, la persecución contra los cristianos no ha cesado ni cesará. Ha tenido sus momentos de intermitencia, pero nunca ha terminado, porque solamente va a terminar hasta el momento en que el Señor Jesús regrese y establezca su reino esperado por todos aquellos que creemos en Él. Mientras tanto, mi hermano, mi hermana, como creyentes, como cristianos, debemos estar preparados para ser perseguidos por causa del Señor Jesús y por sus palabras. Sin embargo, debemos de entender que la persecución que hoy se realiza contra el cristianismo, salvo algunos lugares del mundo, ya no es una persecución física, ¿sí? La mayoría de persecución que hoy como creyentes padecemos ya no es física, ya no es de maltrato físico, ya no es de muerte, como les decía, salvo algunos lugares y algunos países. Pero la persecución de la que hoy es objeto el cristianismo es una persecución ideológica y se manifiesta a través
del desprecio y de una oposición ruda e intolerante contra las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lamentablemente, en nuestra actual sociedad postmoderna dominan ideas y teorías como el pluralismo, el hedonismo, el relativismo y la permisividad, entre muchas otras ideas y filosofías que hoy están en boga, ¿sí? Pero todas estas enseñanzas que acabo de mencionar rechazan, ¿sí? Rechazan la existencia de verdades y valores absolutos, ¿sí? Estas enseñanzas dicen que el que tiene una actitud de tolerarlo todo, ¿sí? Aquellos que tienen la actitud de tolerar todo lo que la gente quiera hacer y lo que quiera enseñar, esta, estos, estas personas que lo toleran todo, excepto lo absoluto, son aquellos, ¿sí? Aquellos que denotan tener ideas avanzadas. Es decir, todo aquel que permita todo, que no, excepto lo absoluto, son personas que tienen una mentalidad superior y avanzada, a diferencia de aquellos que siguen pensando que hay verdades absolutas, ¿sí? Aquellos que opinan de esta manera, perdón, estos que dicen tener ideas avanzadas y que todo es opinable y verdadero, o sea, todo es opinable y todo es verdadero, aunque se contrapongan muchas veces las ideas, dependiendo del punto de vista que cada uno tenga, e inclusive esta tendencia la podemos ver también dentro de la teología, porque la acción salvadora para los hombres se realiza independientemente de Jesús, ¿sí? Estas nuevas ideas, como ya no aceptan lo absoluto, dicen también que la salvación de los hombres ahora se puede realizar independientemente de Jesús a través de diversas formas y de diversas religiones que, según la diversidad de pueblos y culturas, puede tener cada una de ellas. Todo aquel que sea contrario a estas ideas atenta contra la unidad y los principios que esta actual sociedad ha hecho suyos, ¿sí? Por lo tanto, todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como una verdad absoluta y a su palabra como revelación de Dios, somos catalogados entonces, en base a esta nueva manera de pensar, somos catalogados entonces como fanáticos, retrógrados, intolerantes, fundamentalistas, subnormales o como víctimas de una mente enfermiza. Qué terrible es lo que estamos viviendo hoy y la persecución que se levanta en contra de aquellos que proclamamos como verdad absoluta la palabra de Dios y la salvación únicamente a través de Jesucristo. Todas estas formas de catalogarnos, como le mencioné anteriormente, cumplen las palabras del Señor Jesucristo mencionadas ahí en el versículo 11 de Mateo 5. Es decir, vituperio, persecución
y que se hable mal de nosotros mintiendo. Fíjese, de acuerdo a la primera acepción del diccionario de la Real Academia, un vituperio o el vituperio es un insulto, una injuria o una infamia que se pronuncia contra una persona. Y esto, de alguna manera, es una forma de persecución. Pues como vimos o como veíamos la semana pasada, la persecución desde el punto de vista cristiano es esa hostilidad hacia el creyente o hacia el grupo de creyentes en el Señor Jesucristo. Y no podemos negar entonces que insultarnos, injuriarnos o difamarnos es un acto hostil hacia nuestras personas. A lo largo de mi vida como creyente, he sido testigo de la forma en que esta octava bienaventuranza se cumple principalmente en aquellos hermanos y hermanas que recién comienzan en el camino del Evangelio, ¿sí? Porque un gran número de creyentes encuentra como primer peldaño, ¿sí? Como primer peldaño del vituperio, el que hacen de ellos sus propios familiares. Cuando saben que han creído en el Señor Jesucristo, cuando saben que han entregado su vida al Señor, los primeros, en muchos casos, en vituperar, ¿sí? Injuriar, en insultar a los nuevos creyentes, son justamente sus familiares, ¿sí? Y después el siguiente peldaño que encuentran los nuevos convertidos es el de sus amigos o compañeros de trabajo o de escuela. Y finalmente, el tercer peldaño de vituperio que encontramos ya de manera general todos los creyentes, sea que tengamos poco tiempo o tengamos mucho tiempo, es el que se genera desde esta sociedad pluralista, universalista, como les comentaba anteriormente. No cabe duda, mi hermano y mi hermana, no cabe duda que si el Evangelio del Señor Jesucristo fuera únicamente un mensaje moralista que predicara la fraternidad entre los hombres, independientemente de sus creencias, que predicara la paz entre los pueblos y la existencia de un Dios que pasa por alto el pecado y que permite que cada quien viva de la forma que quiera y como quiera y que haga lo que quiera, no cabe duda que si predicáramos un evangelio con estas características, no habría persecución. No padeceríamos de persecución. Si simplemente dijéramos que Jehová es un Dios, ya no tendríamos persecuciones. Y si simplemente dijésemos que Jesús es nuestro Salvador y que por lo tanto tú tienes el tuyo y nosotros el nuestro, o si dijéramos sigue tu camino y yo seguiré en el mío, no cabe duda que no tendríamos ningún tipo de problema, no seríamos vituperados, no seríamos perseguidos y nadie hablaría mal de nosotros. Pero no podemos, hermano y hermana, no podemos ni debemos sacrificar la singularidad del cristianismo como tal.
No podemos sacrificar la verdad absoluta del cristianismo en aras de un pluralismo y de un universalismo como el que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? No podemos sacrificar el mensaje del Evangelio que registra y divulga de manera única la revelación que Dios hace de sí mismo, con miras a la salvación de todos los hombres que han sido afectados justamente, como lo hemos visto, por causa del pecado. Esto es lo que debemos de hacer tú y yo. Si reconocemos al Señor Jesucristo como verdad absoluta y como el único camino para salvación, si estamos predicando el Evangelio de la manera correcta, debemos de estar conscientes, ¿sí? Que eso es lo que debemos de hacer. Debemos de estar conscientes que para aquellos que escuchan nuestras palabras respecto al Evangelio, que aquellos que escuchen nuestras palabras probablemente no nos mirarán con buenos ojos, no nos aceptarán y, como veíamos, nos dirán fanáticos, nos dirán retrógradas, nos insultarán, nos vituperarán, porque hablamos de un evangelio que es único y de un Salvador que es también único. Cuando hablamos de este mensaje y de esta manera, no debemos sorprendernos que este tipo de mensaje no agrade a la vanidad humana y que en términos generales no debería de sorprendernos que provoque inclusive reacciones contrarias, porque sitúa al ser humano, sitúa a las personas en una desagradable situación que tiene que ver con que ellos reconozcan quiénes son y la realidad de enfrentarse con la disyuntiva de salvarse creyendo en el Señor Jesucristo o perderse negando, ¿sí?, que solamente a través de Él pueden ser salvos. Y obviamente que tuvieran que cambiar su forma de vida. Todo eso que en realidad implica un proceso de limpieza y liberación. Todo esto en nuestra actual sociedad es visto, ¿sí?, por el orgullo humano como algo hiriente y doloroso, y despierta no pocas veces el deseo inclusive de matar al mensajero. Como creyente en el Señor Jesús, yo te digo en esta tarde, como creyente en el Señor Jesús, como seguidor del Señor Jesús, sea que comiences en este camino o que ya tengas tiempo en Él, como creyente en Él, yo te digo que no te sientas humillado, temeroso o avergonzado cuando seas vituperado y perseguido, o cuando hablen mal de ti, tus familiares, tus amigos, tus compañeros. Cuando esto suceda, recuerda las palabras de nuestro Salvador: gozaos y alegraos,
porque vuestra recompensa, vuestro galardón, es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros, como dice el versículo 12. Si padecemos estas cosas hoy, es porque, fíjate, si padecemos estas cosas el día de hoy o en este tiempo, es porque pertenecemos a una sucesión noble de creyentes. Si tenemos el privilegio de ser perseguidos, es como si el mismo Señor Jesucristo estuviera poniendo sobre nosotros su certificado de autenticidad. Es decir, la persecución, el vituperio y el falso testimonio hacia nosotros es la evidencia de que somos auténticos seguidores del Señor Jesucristo. Es la insignia del verdadero discípulo del Señor Jesús. Así que, por eso el Señor Jesús decía, gózate y alégrate cuando pases por estas cosas, porque esto significa que eres un genuino y un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Aparte, el Señor Jesús y el escritor de Hebreos nos recuerdan que estamos en buena compañía. Pues los profetas que fueron antes que nosotros padecieron también de estas cosas, ¿sí? Y allí, en la gran sala del capítulo de la fe, el escritor del libro de los Hebreos nos habla de todos aquellos que han caminado por la fe a través de los siglos. Y nos dice el escritor de Hebreos al respecto de ellos, nos dice lo siguiente, nos muestra que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, dice el escritor de Hebreos. Así que mi hermano, mi hermana, llegado el momento de ser vituperado, de ser perseguido, podemos considerar lo que dice la palabra del Señor y al mismo Señor Jesucristo cuando dice que debemos de gozarnos y alegrarnos. Porque muchas otras personas a lo largo de la historia han pasado por estas mismas cosas y algunos por cosas peores. Así que gocémonos y alegrémonos si estamos padeciendo vituperio. Y si llegara el momento en que tuviéramos que padecerlo, recordemos nuevamente, como le digo, las palabras del Señor Jesús. Porque grande va a ser nuestro galardón allí en los cielos. Y otros han padecido las mismas cosas y hoy gozan de la presencia del Señor de aquí hasta la eternidad. Quiero terminar con una frase de Kenneth A. Myers.
Él dice lo siguiente, hablando justamente de este tema de la persecución y del desafío que tenemos hoy de vivir en una cultura permisiva, ¿sí? Una cultura pluralista y universalista. Él dice lo siguiente, el desafío de vivir con la cultura popular bien puede ser tan serio para los cristianos modernos como la persecución y las plagas fueron para los santos de los siglos pasados. Nos ha tocado vivir, mi hermano, mi hermana, en este tiempo, en una sociedad que no acepta las verdades absolutas. Y ser creyente en el Señor Jesucristo es algo que proclama una verdad absoluta y que por ella seremos o estamos siendo ya de manera general, estamos siendo vituperados y estamos siendo perseguidos. Que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, nos dé el poder de vivir en medio de una sociedad que cada vez es más permisiva, que cada vez es más abierta al pecado, y que nosotros, como lo dice el Sermón del Monte y después de estos versículos que acabamos de leer, seamos la sal y la tierra de este mundo. Que el Señor nos ayude a hacer de esta manera. Yo te invito una vez más a que demos gracias al Señor por su palabra, y que si estás pasando por este tipo de situación, ya sea con tu familia, con tus amigos, por el desprecio, por la insulto, muy triste es cuando es de aquellos que tú amas, de aquellos que tú les quieres compartir la verdad del Evangelio, los más cercanos, que muchas veces es tu familia. Yo te invito a que oremos, que demos gracias al Señor y que no dejes de confiar y de creer que algún día esos mismos que hoy te insultan, esos mismos que hoy te desprecian, algún día puedan ellos también experimentar el gozo de la salvación en el Señor Jesucristo. Oremos pues entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de todas estas bienaventuranzas, Señor, que nos han llevado hasta el final, Señor, de entender que tu mensaje, por ser único y exclusivo, despierta en nuestro tiempo, Señor, contra aquellos que lo proclaman, despierta, Padre, actitudes hostiles. Gracias, Padre, porque en medio de todo ello tú eres quien nos sostiene y nos da la fuerza para seguir proclamando tu palabra, para seguir hablando con valor, Señor, para seguir diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a ti, Padre eterno, si no es por medio del Señor Jesucristo. Danos el valor, el denuedo para continuar hablando tu palabra de esta manera, a pesar del vituperio, de las mentiras y de la persecución de la que podamos ser objeto. Fortalécenos en el hombre interior, Padre eterno, y llévanos, Padre, sin importar las consecuencias, a seguir hablando en el nombre del Señor Jesucristo, que es en el nombre en quien te pedimos todas estas cosas. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén, Padre. Pues te sigo invitando, amigo y amiga, hermano, hermana, a que nos apoyes dejándonos tu comentario o dándole me gusta a estos mensajes y a esta página, ¿sí? También te quiero pedir
que nos apoyes con tus oraciones en este ministerio. Este ministerio comenzó únicamente en línea, pero dadas las circunstancias de que la pandemia va pasando y el semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México a partir del próximo lunes 7 de junio pasa a verde, estamos ya en posibilidades de comenzar nuevamente nuestras reuniones, o más bien comenzar por primera vez, porque este ministerio es nuevo, de poder comenzar nuestras reuniones ya de manera presencial. Por lo cual yo te pido, mi hermano, mi hermana, que nos apoyes con tus oraciones, que nos ayudes orando para que la palabra del Señor pueda llegar ya no solamente virtualmente o en línea, sino ya de manera directa a través de un lugar que el Señor nos provea para que podamos reunirnos ya de manera física. También te sigo invitando a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que te suscribas para que recibas las notificaciones de lo que estamos, ¿sí? De lo que estamos subiendo allí en el canal. Y por último, ruego nuevamente que la gracia del Señor Jesucristo, que la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo sean contigo y con tu familia donde quiera que te encuentres. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo seguiremos proclamando la palabra del Señor desde este espacio. Que el Señor les bendiga y les guarde.